está con nosotros como todos los lunes la psicoterapeuta Vale Villa. Vale, ¿cómo estás? Muy bien. Vale, vamos a hablar hoy de las sectas y de la clase de gente que cae en las sectas, que son víctimas de los que hacen las sectas y de los que hacen las sectas. O sea, es decir, de la mentalidad que de qué tienen en la cabeza los que caen y qué tienen en la cabeza. ¿Por qué oigo eco? Oigo como un eco. ¿Podemos quitarme ese eco? No estaba hace rato. ¿Podemos? Ok, bueno, perdón, es que estuve en una secta y a veces estoy mal. No, pero yo no oigo eco, ¿eh? No, yo como sí, que sí. A lo mejor son tus audífonos, pero estoy ¿Será? perfectamente. Sí, yo no. Ay, sí, ok. perdón, a favor de la tía Vero, que luego lo hace de la fregada, pero hoy no, hoy está bien. No, Hoy te digo está que Felipe atinada. lo hace a propósito. Pero bueno, platícanos, por favor. Oye, fíjate, bueno, se te ocurrió a ti el tema a partir de todo este chisme, no chisme, digo, escándalo, que surgió la semana pasada porque el New York Times publicó una investigación sobre este grupo que se llama NXIVM, se pronuncia NXIVM, pero es NXV y latina M, que es un grupo que tiene un frente blanco. Frente blanco se llama, digamos, estos grupos que son como de autoayuda, grupos como el frente blanco de NXIVM es ESP, que es Executive Success Programs, que son programas para éxito ejecutivo, que tienen filiales en México y en Canadá, y también en Estados Unidos. Por cierto que estaba yo en shock cuando estaba ayer leyendo todo lo que hay al respecto, porque sí es muy impresionante cómo esta red, esta telaraña de personajes y cómo se van, digamos, enredando unos con otros, y cómo, digamos, las sectas están basadas en una mentira, o sea, están basadas en muchísimas mentiras, en ocultar mucha información. Entonces el escándalo consistió en que NXIVM, que tiene su base en Albany, Nueva York, tiene esta filial en México. En México, digamos, el presidente y director corporativo y no sé cuánto aparece en la página en México es Emiliano Salinas Ocelli, que también estuve leyendo y por ahí hay un artículo interesante de León Krause en Letras Libres al respecto. Hay un artículo en cunadegrillos.com donde hablan de los nexos de Emiliano con Keith Raniere, que es el fundador de NXIVM desde hace 10 años. Este chavo Emiliano Salinas se deslindó hace 2 o 3 días y dijo que él no tenía nada que ver con todo este escándalo que estaban publicando en el New York Times, en donde resulta que dentro de NXIVM había otra secta que era para reclutar mujeres, ofrecerles empoderamiento sexual, pero en realidad utilizarlas como esclavas sexuales. Y uno de los ritos de iniciación consistía en marcarlas con un fierro candente, así como si, no sé, como a qué referencia que podamos hacer, ¿no? Pero ¿como reces o como esclavas? o como torturas de la Edad Media, ¿no? O sea, como claro. la Inquisición, una cosa así espantosa, ¿no? Claro. Les pedían fotos de ellas desnudas para poderlas chantajear si se salían del grupo o si hablaban del grupo. Sí. Y todo esto Pero se como en descubrió. Fight Club, prohibido decir que el grupo existía siquiera. Sí, hay un convenio de confidencialidad también en ESP, que fíjense, tengo varios pacientes que estuvieron en ESP, que son empresarios, que son altos ejecutivos, que a mí me decían, es que a mí me cambió la vida ESP. Yo estuve en terapia muchos años, pero todos mis traumas psicológicos, emocionales, los resolví en un curso de $7,500, que ese es el primer nivel, y resolví todos mis problemas. Entonces, ¿y qué hacían contigo? se supone que te ofrecen, o sea, las sectas lo que ofrecen son cosas, es decir, ofertas grandiosas. Son como político populista. Exacto. Tu vida se va a componer, tu vida se va a arreglar. El único camino soy yo. Claro. ¿No? El único camino es la secta, el único camino es que me hagas caso a mí. Muy importante. Yo te voy a rescatar. Entonces, una persona que está pasando por un momento difícil, que está pasando por un momento desgraciado, que puede ser desempleo, puede ser recién divorciado, puede ser muy solo. Decían que varios de los chavos, incluyendo Emiliano Salinas y varios otros hijos de políticos de aquellos años, del grupo de Atlacomulco, fueron víctimas de este cuate hace 10 años porque crecieron muy solos, porque eran hijos de político, ¿no? Y tanto el papá como la mamá pues habían estado en giras y en rollos del DIF y demás. Entonces la soledad también es algo que te puede volver como muchísimo más vulnerable a este tipo de oferta, que insisto, es una oferta mesiánica que promete resolver todos tus problemas. Son grupos que aparentemente son de autoayuda.
Hay muchas sectas. O sea, una secta puede ser religiosa o no religiosa, pero el asunto es que te despojan de tu personalidad, te despojan de tu capacidad de decisión, te despojan de tu libertad y te convierten en un alienado, te convierten en un esclavo mental, digamos, de la secta. Si tú decides salirte de la secta, eres, nadie te vuelve a hablar, el ostracismo, te califican como traidor, incluso hay demandas. ESP ha demandado gente en Estados Unidos diciendo que los han difamado, que nada de esto de las mujeres marcadas y esclavas sexuales de Raniere, que parece que ha tenido relaciones sexuales con un montón de las chavas que están en NXIVM, que les pide que hagan dietas extremas porque le gusta que estén flacas y una serie de cosas. Había una actriz, hay una actriz que aparece también en el reportaje del New York Times, que estuvo en Dinastía hace 2 millones de años, no me acuerdo su nombre, pero descubrió que su hija de 26 estaba en la secta. ¿No era Heather Locklear? No. Era como un personaje secundario, pero ella contaba que estaba muy impresionada porque un día citó a su hija a comer y estaba transformada en otra persona. Pesaba, no sé, 42 kilos, se veía demacrada, y ella le decía, oye, yo creo que eso de NXIVM no te está haciendo bien, yo no te veo empoderada, no te veo fuerte, no te veo tal y tal. Y su hija le decía que no, que sí, que todo era parte de fortalecerles el carácter, que esa es otra oferta, ¿no? Tú tienes que sufrir, tienes que desvelarte, tienes que terminar con tu familia si tu familia no está de acuerdo con nuestros preceptos. Y para unirte con nosotros quizá tienes que romper con todo el mundo, que esa es otra de las estrategias de las sectas, aislar a las personas. Y que en este caso, en esta secta, en NXIVM, lo que han hecho es buscar a gente con poder para ofrecerles esta situación de una vida feliz. Estamos hablando de las sectas. Por lo que se desató respecto a Emiliano Salinas y su líder espiritual Kid Raniere y esto que se llama NXIVM. Adelante, prosigue, vale. Sí, yo creo que todos podríamos ser víctimas de desear que alguien nos resuelva la vida, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Si estás en una etapa como con la esperanza de que algo alivie tus sufrimientos porque no has encontrado salidas, pues eres muy vulnerable. Decía yo, ¿no? Si estás en depresión, si estás desempleado, si tienes algún tipo de crisis, si tienes trastorno dependiente de la personalidad. O sea, hay muchísima gente que todos conocemos y yo las veo en el consultorio que te dicen, dime lo que tengo que hacer. Y hay gente que está dispuesta a entregar el control de su vida con tal de que le ayuden a conseguir trabajo, con tal de que le ofrezcan una solución. Los líderes de estos grupos, que estábamos platicando ahorita en el corte, que también hay muchos grupos de coaching, como estos Mexworks argentinos y derivados, que ahora le cambiaron el nombre en México y ahorita se me va el nombre, son grupos basados en la manipulación. Que ofrecen cambiar tu vida, porque tu vida es una porquería. O sea, tu vida sin nosotros, ese es el mensaje de las sectas, es una porquería, tú no eres nadie sin nosotros. Y muchísima gente se lo cree. La personalidad de los fundadores de estas sectas, que algunos políticos, decía muy bien Horacio, ¿no? Es como populista el mensaje de solo hay salvación conmigo. Todos los que no están conmigo están contra mí. Sí. Tienen delirios mesiánicos, que puede ser una especie de psicosis. Porque sí hay psicóticos que se creen Jesucristo, que se creen el Mesías, que se creen lo que ustedes crean, el Buda, ¿no? El renacido, lo que sea, ¿no? Sí. A este cuate creo que le llamaban Vanguard, ¿no? Vanguard. De hecho, creo que el mismo, ¿no? Casi llámenme Vanguard. Sí. ¿no? Creo que... Sí, pero además ves a este cuate, hay una película que está también descrita en el artículo de Krause, que es una película que hizo un documentalista sudafricano, que ahorita me acuerdo el nombre, pero ahí ya lo subí a la red por si les interesa leer un poco más profundamente. Este cuate, Mark Vicente, hizo un documental porque él estaba en NXIVM desde hace 10 años y creía profundamente en la mentalidad y en todo lo que había aprendido ahí, hasta que empezó a oír una serie de chismes y cosas espantosas. Entonces fue a preguntarle a Raniere negó todo, y este cuate ahora ya no quiere que se le vincule con él, es decir, se salió de NXIVM, pero en esa película se ve una entrevista entre víctimas de secuestro y asesinato en Chihuahua, los hermanos Levarón, con Raniere, que les decía que la única solución para la violencia en México era NXIVM. O sea, era lo que ellos hacían, ¿no? Y el representante de NXIVM en México es Emiliano Salinas, ¿no? Así es. Cuyo padre es Carlos Salió del Atari, que tendría que empezar para acabar con la violencia en México, arrestarlo y meterlo a la cárcel, ¿no? A su papá.
Y digo además, digo, obviamente se va a deslindar, obviamente, y además yo no sé si él estaba enterado de estas cosas horribles que ocurrieron en esa casita de Albany, ¿no? No podemos asegurar. Pero lo que sí podemos decir es que si tú estás en los Legionarios de Cristo, no te puedes deslindar de los horrores que hizo Marcial Maciel, porque tu ideología en lo que crees está basado en el padre ¿no? Bueno, en el te gran cuento, padre. y la gente sigue metiendo a sus hijos, Así perdón es. que se los diga, ahí están Sí. las escuelas fundadas por el padre Maciel, donde para hacerse güeyes dijeron que nadie lo sabía y que el padre Maciel actuó solito, Claro lo que cual no. es imposible. Sí, y se ha es- demostrado que no. es una Pero red de complicidad. ¿no se han puesto a pensar que al momento de que tú metes a tu hijo en una escuela de legionarios, está siendo de alguna manera copartícipe? Claro. Sí, cómplice. O sea, ¿qué pensaría ahora Emiliano Salinas después de saber esto que a lo mejor no lo sabía? Bueno, ¿Qué se le cae piensa? un negocio jugosísimo. Porque, insisto, un cursito te cuesta $7,500. 60,000 pesos. Y te ofrecen por- cambiar tu vida, Ajá. ¿no? No cualquiera los tiene. Y deben de tener un mecanismo para engancharte para que llegues al segundo curso que Sí. debe costar más caro. No, además Ah, no, perteneces, claro. al momento que entras a estos cursos, perteneces a una élite de poder, porque entonces va a estar con gente archirrecontra putrimillonaria con la cual vas a poder hacer negocios y amistad. Se te abren puertas. Yo pienso, Exactamente. cualquier grupo iniciático, o sea, que esté en niveles, que sea clandestino, que te digan, no lo puedes contar a nadie allá afuera, y que te además, cobren. o sea, que sea secreto, pues, que tú tengas que guardar el secreto, hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado porque sí se pueden apoderar de la vida de las personas que están buscando una respuesta a sus preguntas. Y yo siempre digo, no hay atajos para salir de la No. miseria, de la depresión, de la tristeza, de la pobreza, del desempleo. Hay que trabajar muy duramente durante mucho tiempo y con paciencia en uno mismo. Las sectas no son una solución. Y sí, y creo que de lo más importante que dijiste, que todo lo que dijiste es importante, es si alguien les dice que esa persona o que esa secta o que esa sociedad secreta o que lo que sea es el único camino hacia la La verdad, felicidad la o hacia felicidad. la verdad, así si alguien dice yo soy el único camino, salgan corriendo. Sí. Carlos Santana tenía un gurú y un día el gurú le dijo que él era el único camino. Y Carlos Santana dijo, eso se llama proxenetismo espiritual. O sea, tú eres mi padrote, yo soy una especie de prostituta. Las prostitutas les pegan y les dicen, tú no vales nada, solamente me tienes a mí. Así es. No sean prostitutas espirituales. Cuidado con los padrotes espirituales. Gracias, Vale. Muchas gracias. Más profundamente. Este cuate, Mark Vicente, hizo un documental porque él estaba en Nexium desde hace 10 años y creía profundamente en la mentalidad y en todo lo que había aprendido ahí, hasta que empezó a oír una serie de chismes y cosas espantosas. Entonces fue a preguntarle a Ranier negó todo y este cuate ahora ya no quiere que se le vincule con él, es decir, se salió de Nexium, pero en esa película se ve una entrevista entre víctimas de secuestro y asesinato en Chihuahua, los hermanos Levarón, con Ranier, que les decía que la única solución para la violencia en México era Nexium. O sea, era lo que ellos hacían, ¿no? Y el representante de Nexium en México es Emiliano Salinas, ¿no? Así es. Cuyo padre es Carlos, salió del Atari, que tendría que empezar para acabar con la violencia en México, arrestarlo y meterlo a la cárcel, ¿no? A su papá. Y digo además, digo, obviamente se va a deslindar, obviamente, y además yo no sé si él estaba enterado de estas cosas horribles que ocurrieron en esa casita de Albany, ¿no? No podemos asegurar. Pero lo que sí podemos decir es que si tú estás en los Legionarios de Cristo, no te puedes deslindar de los horrores que hizo Marcial Maciel, porque tu ideología en lo que crees está basado en el padre ¿no? Bueno, en el te gran cuento, padre. y la gente sigue metiendo a sus hijos, Así perdón es. que se los diga, ahí están Sí. las escuelas fundadas por el padre Maciel, donde para hacerse güeyes dijeron que nadie lo sabía y que el padre Maciel actuó solito, Claro lo que cual no. es imposible. Sí, y se ha es- demostrado que no. es una Pero red de complicidad. ¿no se han puesto a pensar que al momento de que tú metes a tu hijo en una escuela de legionarios, está siendo de alguna manera copartícipe? Claro. Sí, cómplice. O sea, ¿qué pensaría ahora Emiliano Salinas después de saber esto que a lo mejor no lo sabía? Bueno, ¿Qué se le piensa? cae un negocio jugosísimo. Porque, insisto, un cursito te cuesta $7,500. 60,000 pesos. Y te ofrecen por- cambiar tu vida, Ajá. ¿no? No cualquiera los tiene. Y deben de tener
un mecanismo para engancharte para que llegues al segundo curso que debe costar más caro. No, además perteneces, claro. al momento que entras a estos cursos, perteneces a una élite de poder, porque entonces va a estar con gente archirrecontra putrimillonaria con la cual vas a poder hacer negocios y amistad. Se te abren puertas. Yo pienso, Exactamente. cualquier grupo iniciático, o sea, que esté en niveles, que sea clandestino, que te digan, no lo puedes contar a nadie allá afuera, y que te además, cobren. o sea, que sea secreto, pues, que tú tengas que guardar el secreto, hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado porque sí se pueden apoderar de la vida de las personas que están buscando una respuesta a sus preguntas. Y yo siempre digo, no hay atajos para salir de la No. miseria, de la depresión, de la tristeza, de la pobreza, del desempleo. Hay que trabajar muy duramente durante mucho tiempo y con paciencia en uno mismo. Las sectas no son una solución. Y sí, y creo que de lo más importante que dijiste, que todo lo que dijiste es importante, es Y ella le decía, oye, yo creo que eso de Nexium no te está haciendo bien, yo no te veo empoderada, no te veo fuerte, no te veo tal y tal. Y esta, su hija le decía que no, que sí, que todo era parte de fortalecerles el carácter, que esa es otra oferta, ¿no? Tú tienes que sufrir, tienes que desvelarte, tienes que terminar con tu familia si tu familia no está de acuerdo con nuestros preceptos. Y para unirte con nosotros quizá tienes que romper con todo el mundo, que esa es otra de las estrategias de las sectas, aislar a las personas. Y que en este caso, en esta secta, en Nexium, lo que han hecho es buscar a gente con poder para ofrecerles esta situación de una vida feliz. estamos hablando de las sectas, por lo que se desató respecto a Emiliano Salinas y su líder espiritual Kid Ranier y esto que se llama Nexium. Adelante, prosigue, vale. Sí, yo creo que todos podríamos ser víctimas de desear que alguien nos resuelva la vida, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Si estás en una etapa como con la esperanza de que algo alivie tus sufrimientos porque no has encontrado salidas, pues eres muy vulnerable. Decía yo, ¿no? Si estás en depresión, si estás desempleado, si tienes algún tipo de crisis, si tienes trastorno dependiente de la personalidad. O sea, hay muchísima gente que todos conocemos y yo las veo en el consultorio que te dicen, dime lo que tengo que hacer. Y hay gente que está dispuesta a entregar el control de su vida con tal de que le ayuden a conseguir trabajo, con tal de que le ofrezcan una solución. Los líderes de estos grupos, que estábamos platicando ahorita en el corte, que también hay muchos grupos de coaching, como estos Mexworks argentinos y derivados, que ahora le cambiaron el nombre en México y ahorita se me va el nombre, son grupos basados en la manipulación. Ajá. Que ofrecen cambiar tu vida, porque tu vida es una porquería. O sea, tu vida sin nosotros, ese es el mensaje de las sectas, Sí. es una porquería, tú no eres nadie sin nosotros. Y muchísima gente se lo cree. La personalidad de los fundadores de estas sectas, que algunos políticos, decía muy bien Horacio, ¿no? Es como populista el mensaje de solo hay salvación conmigo. Todos los que no están conmigo están contra mí. Sí. Tienen delirios mesiánicos, que puede ser una especie de psicosis. Porque sí hay psicóticos que se creen Jesucristo, que se creen el Mesías, que se creen lo que ustedes crean, el Buda, ¿no? El renacido, lo que sea, ¿no? Sí. A este cuate creo que le llamaban Vanguard, ¿no? Vanguard. De hecho, Vanguard. creo que el mismo, ¿no? Casi llámenme Vanguard. Sí. ¿no? Creo que... Sí. Pero No. además ves a este cuate, Sí. hay una película que está también descrita en el artículo de Krause, que es una película que hizo un documentalista sudafricano, que ahorita me acuerdo el nombre, pero ahí ya lo subí a la red por si les interesa leer un poco más profundamente. Este cuate, Mark Vicente, hizo un documental porque él estaba en Nexium desde hace 10 años y creía profundamente en la mentalidad y en todo lo que había aprendido ahí, hasta que empezó a oír una serie de chismes y cosas espantosas, rollos del DIF y demás. Entonces la soledad también es algo que te puede volver como muchísimo más vulnerable a este tipo de oferta, que insisto, es una oferta mesiánica que promete resolver todos tus problemas. Son grupos que aparentemente son de autoayuda. Hay muchas sectas. O sea, una secta puede ser religiosa o no religiosa, pero el asunto es que te despojan de tu personalidad, te despojan de tu capacidad de decisión, te despojan de tu libertad y te convierten en un alienado, te convierten en un esclavo mental, digamos, de la secta. Si tú decides salirte de la secta, eres, nadie te vuelve a hablar, el ostracismo, te califican como traidor, incluso hay demandas. ESP ha demandado gente en Estados Unidos diciendo que los han difamado, que nada de esto de las mujeres marcadas y esclavas sexuales de Ranier, que parece que ha tenido relaciones sexuales con un montón de las chavas que están en Nexium,
que les pide que hagan dietas extremas porque le gusta que estén flacas y una serie de cosas. Había una actriz, hay una actriz que aparece también en el reportaje del New York Times, que estuvo en Dinastía hace 2 millones de años, no me acuerdo su nombre, pero descubrió que su hija de 26 estaba en la secta. ¿No era Heather Locklear? No. Okay. Era como un personaje secundario, Okay. pero ella contaba que estaba muy impresionada porque un día citó a su hija a comer y estaba transformada en otra persona. Pesaba, no sé, 42 kilos, se veía demacrada, y ella le decía, oye, yo creo que eso de Nexium no te está haciendo bien, yo no te veo empoderada, no te veo fuerte, no te veo tal y tal. Y su hija le decía que no, que sí, que todo era parte de fortalecerles el carácter, que esa es otra oferta, ¿no? Tú tienes que sufrir, tienes que desvelarte, tienes que terminar con tu familia si tu familia no está de acuerdo con nuestros preceptos y para unirte con nosotros quizá tienes que romper con todo el mundo, que esa es otra de las estrategias de las sectas, aislar a las personas. Y que en este caso, en esta secta, en Nexium, lo que han hecho es buscar a gente con poder para ofrecerles esta situación de una vida feliz. Estamos hablando de las sectas. Por lo que se desató respecto a Emiliano Salinas y su líder espiritual Kid Raniere y esto que se llama Nexium. Adelante, prosigue, vale. Sí, yo creo que todos podríamos ser víctimas de desear que alguien nos resuelva la vida, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Si estás en una etapa como con la esperanza de que algo alivie tus sufrimientos porque no has encontrado salidas, pues eres muy vulnerable. Decía yo, ¿no? Si estás en depresión, si estás desempleado, si tienes algún tipo de crisis, si tienes trastorno dependiente de la personalidad. O sea, hay muchísima gente que todos conocemos y yo las veo en el consultorio que te dicen, dime lo que tengo que hacer. Y hay gente que está dispuesta a entregar el control de su vida con tal de que le ayuden a conseguir trabajo, con tal de que le ofrezcan